Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a tratar biodecodificación, el dolor de los hombros, ver qué nos quiere decir nuestro cuerpo, qué está somatizando, qué emociones están conflictuadas que hace que nuestro cuerpo prenda esas alarmas de llamados de atención en este tema en particular. Pero también quería darles las gracias a todos los nuevos seguidores que se han incorporado a este canal, a los comentarios, a los alientos que me dan, a los likes que me ponen, porque de eso se trata el canal. Ese es el propósito de este canal, llevarles información, llevarles herramientas para que todos podamos acceder a ellas y encontrar el método que más nos conviene o más nos gusta o en el que más nos sentimos cómodos o que vibra con nosotros. Por eso pongo distintos materiales para que ustedes puedan elegir qué método tal vez les es más idóneo. Y con ese método poder encontrar un poco más de paz, un poco más de tranquilidad, poder autoindagarnos, podernos darnos cuenta qué nos quiere decir el cuerpo, qué nos quiere decir la mente. Dicho esto, vamos a hablar entonces del tema que nos convoca hoy. Como les dije, vamos a hablar del dolor de hombros y cómo lo podemos biodecodificar en la consulta. Muy bien. El hombro es la articulación que tiene más rango de movimiento del cuerpo. Por lo tanto, cuando está afectado, evidentemente nos invalida y nos invalida mucho. ¿Qué simboliza el hombro? Simboliza abrazar, abrazar a alguien, abrazarme yo, sentir esos abrazos. Pero metafóricamente es eso y literalmente es reconocerme, protegerme, valorarme a mí mismo. Esa molestia en los hombros de una u otra manera quiere decir que yo llevo mis responsabilidades y llevo mis cargas, tal vez con un poco de sacrificio. Como el hombro está unido al brazo, normalmente cuando se une el brazo es trabajo, es una persona que hace, que está activa, que es asociado con alguna actividad que esa persona está haciendo. Pero ¿qué no quiere decir un síntoma? El síntoma particularmente, en general, digamos, con respecto a todo el cuerpo, pero vinculado a este tema que queremos hablar hoy. El síntoma no es más que un pedido de auxilio que nos está haciendo el cuerpo. Es como una especie, como les decía hoy, de sirena, de bomberos que nos está avisando que hay un incendio en algún lugar. Entonces, para que no se sobrecargue demasiado el sistema o la parte del cuerpo que está afectada, el organismo libera esas alarmas para que las cosas no sean peor. Pero hay un momento en donde nosotros esa alarma no le hacemos caso, entonces puede que en algún momento nos deje inmóviles con una gran contractura o una tortícolis, que no podamos mover ni siquiera los hombros o el cuello. Entonces, tal vez con una pastilla, tal vez con una inyección mágica, nosotros podamos resolver esa contractura y nos dé un poquito más de aire para seguir actuando sin darnos cuenta o sin razonar de que el cuerpo nos está pidiendo una reflexión, nos está pidiendo parar, nos está pidiendo pensar. Entonces, al no prestar atención y al no parar, normalmente el segundo ataque a veces es más grande, es más grave y nos bloquea o nos detiene más que una tortícolis o una contractura fuerte. Puede ser que nos dure muchos más días o que ya tengamos que abordar otro tipo de terapéutica para poder volver o recuperar la movilidad o volver a nuestra vida normal. Entonces, ¿qué nos dice ese síntoma? Bueno, hace un stop, para, pensá, reflexiona. Entonces yo, como siempre, les traje preguntas para que ustedes
vayan viendo si algo de esto les está pasando. ¿Tengo la impresión de vivir llevando una carga muy pesada? Como por ejemplo puede ser mantener a mis padres, o sacar adelante a mi familia, o darle lo mejor a mis hijos, o tener a alguien a cargo que yo me tengo que estar haciendo responsable y no tengo más remedio que seguir y no puedo parar. Otra pregunta, tal vez me impido hacer cosas que me gustan por hacer cosas para los demás. Entonces, claro, la carga se siente porque yo no tengo tiempo o momento para el disfrute, para el placer. Entonces todo es sacrificio, todo es esfuerzo. Tal vez quiero hacer demasiado por alguien porque creo que es mi responsabilidad. Y eso lo he escuchado muchas veces acá en el consultorio, porque mientras yo me mantengo haciendo cosas, no solo voy a seguir con las molestias, sino tal vez es ocuparme el tiempo en hacer cosas, como me han dicho acá, para no pensar. Entonces, bueno, capaz que no es solamente la contractura de hombros, sino que hay por debajo de la superficie otro montón de problemáticas que me hacen que yo me tenga que distraer para no sentarme a pensar en mi vida. Tal vez tengo la sensación de tener demasiado que hacer y de nunca ser capaz de realizarlo todo. Entonces hay personas que de pronto sienten tal agobio porque son tantas las cosas que llevan cargando esas espaldas, que llevan cargando esas mochilas, que lógicamente a lo largo del tiempo el cuerpo empieza a pasar factura, como decimos muchas veces. Tal vez vivo grandes inseguridades afectivas o materiales, o me siento abrumado por el peso de mis responsabilidades, y posiblemente ya no pueda soltar determinadas cosas porque he quedado atrapado en un mecanismo que me hace que yo, como el hámster en la ruedita, tenga que seguir sin poder parar. ¿De qué me estoy haciendo cargo y no me corresponde? Eso también. Muchas veces nosotros, por no saber delegar, por ser demasiado perfeccionistas o por, vaya a saber qué, buscar aprobación, buscar que lo valoren, buscar que lo reconozcan, uno se pone a hacer actividades para que los demás lo vean o nos vean. Entonces, eso también conspira con una baja autoestima, una falta de valoración e incluso de respeto por uno mismo, ¿no? Entonces, no puedo dar aquello que me falta, no puedo dar aquello que no tengo. Entonces, bueno, hay que ver en cantidad y en calidad cuál es mi función del servicio, con qué objetivo yo lo estoy haciendo. El mensaje no es que uno deje de hacer cosas, no. Es preguntarse por qué las hago, para qué hago esas cosas, como les decía recién, que se desprende de las respuestas que ustedes le den a esas preguntas. La biodecodificación lo que hace es ayudarte a tomar conciencia de por qué te pasa y para qué te pasan las cosas en tu vida, que hagas las cosas por elección, no por obligación. Entonces de esa manera nosotros vamos como aflojando la madeja y entendiendo de que hay cosas que sí dependen de mí y hay cosas que no dependen de mí. Y muchas veces ayudamos de más o tratamos de colaborar de más, y realmente eso trae después una connotación difícil, no solo para nuestro cuerpo, sino a veces para los vínculos. O bien porque hacemos a la otra persona dependiente de nuestra ayuda, no la dejamos crecer, o bien, como les dije antes, nosotros estamos pagando un precio para que nos valoren, para que nos quieran, para que nos vean, y entonces también hay ahí un trasfondo, digamos, de manipulación, y bueno, que eso también hay que evaluarlo en la consulta. Por supuesto que en la consulta, cuando el paciente viene, trae, como les dije en otras oportunidades, una situación de conflicto, que es la que se trabaja en la consulta. Ese conflicto que lo trae hasta acá, con ese síndrome o con esos síntomas en el cuerpo, bueno, es lo que gatilla toda una connotación emocional que después se va haciendo como una especie de bola de nieve,
que nosotros en la consulta tratamos de que el paciente la conciencie y se entienda desde dónde empezó ese conflicto, desde cuándo empezó a dolerme los hombros, cuán crónico puede llegar a ser el dolor de hombros y las contracturas, porque seguramente no son de hoy, seguramente no son de la semana pasada, seguramente eso viene de un patrón mental que yo vengo desarrollando, tal vez sin darme cuenta, obviamente. Entonces, bueno, al hacerlo consciente, lo destrabo, el cuerpo se relaja, se afloja y yo conciencio qué doy, cuándo lo doy y cómo lo doy. Empiezo a ser más dueño de mi vida, más dueño de mis acciones. Y entonces, bueno, me doy cuenta de que yo valgo, de que yo necesito mis espacios y me respeto. Por lo tanto, si el otro lo ve o no lo ve, mala suerte. Pero es obligación y cuestión de uno empezar a darse cuenta de eso, de que uno vale, de que uno realmente importa. Y por lo tanto tenés que ponerte en el número 1. Y no es egoísmo, es simplemente saber que te mereces lo mejor. Y te tenés que procurarte dar lo mejor. Así que bueno, quédense con esta reflexión. Nos estamos viendo con otros temas que ya me han pedido de biodescodificación y que prometo que sucesivos capítulos los voy a ir entregando. Así que bueno, cualquier comentario, cualquier duda, ustedes me escriben, que saben que los estoy leyendo siempre y en la medida en que puedo les contesto, porque soy yo la que contesto los mensajes, así que siempre les estoy dando una devolución. Nos estamos viendo en la que viene. Que pasen muy bien. Chao.